A su nombre. Vamos a estar puestos de pie y vamos a orar. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra? Anhelamos esa palabra viva. Gloria al Señor. Queremos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presento en esta mañana tu pueblo aquí reunido, Señor. Aleluya. Nos ponemos en tus manos. Queremos que hable en nuestras vidas. Abre nuestro oído para escuchar el consejo de tu palabra y alumbra nuestro entendimiento para entenderla, Señor. Grábala en nuestra mente y escríbela en nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a poner tu palabra por obra. En tus manos estamos en esta mañana, Padre. Usa a tu siervo, el pastor Tito, Señor, como siempre lo ha hecho, con poder para tu gloria, sabiduría, emoción, oh Dios amado. Y en esta mañana háblanos que tu palabra, oh Dios mío, salga en la unción de tu Espíritu y haga la obra para la cual es enviada. Pasa carbón encendido por sus labios y háblanos, Señor. Háblale también a cada vida que nos ha de estar viendo a través de las redes. El día de hoy, en diferido, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando y revelándosele a aquellos que no te conocen. Señor, que Cristo sea engendrado en ellos, porque ese es el propósito, que sean salvos, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Tito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Saludos, bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia Cristo Redentor de Elgin, a los hermanos de Elgin, que también les dimos instrucciones que nos sintonizaran, porque este es nuestro servicio virtual, porque allá también tuvimos que cerrar a causa de vidas que fueron expuestas al COVID, principalmente en los trabajos, y por precaución y obediencia y amor a la iglesia, pues también puse la iglesia en cuarentena por unos días hasta el próximo domingo. Así que esto no es aquí nada más, esto es en todo lugar. Amén. Les invito a que busquemos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 1 en adelante, y luego pues de orar tomamos asiento para escuchar la palabra del Señor. Y la palabra dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti con toda humildad. Mira, Señor, la bajeza de tu siervo, Señor, que estamos aquí por la gracia de Jesucristo, por la obra redentora que nos ha limpiado, Señor, de todo pecado y nos ha redimido, Señor, para un nombre más excelso, en nombre de Jesucristo. Te pido ahora, Señor, que reveles tu palabra a este pueblo, que abra las mentes y los corazones para recibir la palabra en el nombre de Jesucristo. Pedimos estas cosas y el pueblo del Señor decimos: se pueden sentar, amados. Doy gracias al Señor con toda sencillez, humildad de corazón, por el privilegio tan enorme de exponer su palabra. Y estaré en esta mañana exponiendo una exhortación bíblica bajo el tema el edicto de las edades. El edicto de las edades. Las crisis muchas veces vienen a definir los pueblos. Las crisis definen la familia. Las crisis nos definen a nosotros como individuos. Hay veces que no sabemos de lo que somos capaces hasta que Dios permite una crisis de alguna circunstancia en nuestras vidas. Y cuando la pasamos, decimos: la verdad que yo pensé que no la pasaba, pero la pasaste. Y esa crisis sirvió para tú poder en el Señor ejecutar aquello por lo que el Señor te ha preparado. En estos días escuché una verdad bíblica tan básica
Porque eso es lo hermoso de la palabra. La palabra a veces, hermano, contiene unas verdades tan básicas y simples, pero tan poderosas en el mundo espiritual. Y decía este predicador que el efecto de Satanás contra tu vida está controlado por Dios. O sea, el enemigo no tiene ni el poder ni la autoridad. Quizás se le sobra el deseo, pero el deseo no tiene ningún poder. Se le sobrará las ganas de meterse a tu vida y destruir, pero el efecto del enemigo sobre nuestras vidas está controlado por Cristo Jesús y podemos descansar en esa verdad bíblica. El enemigo no va a acabar contigo. El enemigo no va a acabar con la iglesia. El enemigo no va a acabar con la obra de Jesucristo. Y en esa línea yo quiero un poco ministrar en esta mañana. Bajo las circunstancias que estamos viviendo, y yo sé que para nosotros son tiempos difíciles y tiempos difíciles en verdad. Pero créame que cuando miramos al mundo espiritual, esto de la pandemia, del COVID, hay otras olas de enfermedades terribles, del cáncer que está manifestándose por todo lugar, y esto es serio, no minimizamos el impacto de estas cosas. Pero creo que la crisis más grande que está viviendo la humanidad en este momento, hermano, no es una crisis de enfermedad con lo serio que es una crisis espiritual. Es una crisis donde hemos dejado de creerle a Dios. Hemos dejado de creerle a la palabra del Señor y cuestionamos todo. Todo cuestionamos. Y de alguna manera hemos adquirido una autoridad que no es divina. Escúcheme, pueblo. Hemos adquirido una autoridad que no viene de parte de Dios. Hemos adquirido una libertad que no fue dada por el Espíritu, porque dice la palabra que si conociéramos la verdad es Cristo y su palabra, entonces seríamos verdaderamente libres. Lo que significa que hay una libertad que no es verdadera. ¿Sabe qué he visto en los años que llevamos ministrando ya pasadito 40 años? No es que esté viejito, es que empezamos bien temprano, cuando dicen amén. 40 años que llevamos predicando esta palabra, hermano. A veces vemos a la gente, los pastores saben de esto. Hermanito, dirígenos el culto el domingo, que Dios te usa. Ay, pastor, yo no sé, es que me da tanto miedo, es que siento que me voy a desmayar. Y está bien, entendemos eso. No todo el mundo es llamado a estar aquí en este micrófono, entendemos eso. Pero a la misma vez he visto de esas personas que se apartan, ya no quieren saber de Cristo y se arman de una autoridad, se arman de una supuesta libertad, como me dijo una persona. Ahora sí que yo estoy libre, no le tengo miedo a nadie y no me voy a detener. Y andan por las calles con pasquines, con actividades sociales, protestando por injusticias sociales, pero en la iglesia no tenían libertad. En Cristo no tenían poder. En Cristo no tenían esa fusión de interior para hacer la obra del Señor. Y algo realmente que ha impactado mi vida es ver cómo la iglesia, hermanos, va cayendo en una pasividad. Te voy a decir algo, iglesia, y recíbelo en esta hora. Escuche esto: no le entregue el mundo a Satanás. La palabra dice que procuremos la paz del lugar donde vivamos. Si usted vive en Aguada, procure la paz y la bendición en Aguada, porque en eso será usted prosperado, dice la palabra del Señor.
A veces en la iglesia nos hemos encerrado, hermano, dentro de estas cuatro paredes y venimos, cantamos un corito, hacemos y deshacemos y allá, como decimos, el mundo que se lo lleve el diablo. No, de ninguna manera. Yo voy a pelear por mis vecinos, yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por los compañeros de trabajo, yo voy a pelear una batalla espiritual por todo lo que esté a mi alrededor. Reclame todo para Cristo, reclame el territorio donde usted, Dios le ha puesto para Jesucristo. No le entregue. Hay cosas, hermanos, que somos tan espirituales. Somos tan espirituales que pensamos que como eso es del diablo, que el diablo se lo lleve. Nada es del diablo, todo es de Cristo. Él es el creador de todas las cosas. Que si el diablo se adueñó de unas cosas, si se hizo dueño, no significa que porque él se crea dueño, sea dueño de las cosas. Nuestro Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro dueño es el dueño de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras finanzas, de los trabajos, de la familia, de nuestro cuerpo. Satanás no tiene autoridad sobre mi cuerpo para enfermarlo si Dios no se lo permite. Yo quiero hablar hoy del edicto de las edades. Y quiero establecer con este pensamiento unas bases escriturales. Porque yo no tengo nada más que traer en este lugar más que palabra de Dios. Yo no sé bailar, aunque quisiera, no me quedaría bien. Y cantar, pues, más o menos. Pero nada de eso edifica. No me interpreten, hay que cantarle al Señor, amén, todo eso está bien. Pero me refiero a la hora de la palabra, lo que tenemos es palabra, hermano. Permítame establecer brevemente una base bíblica. Y luego quiero exponer un concepto espiritual. Dios siempre nos ha dado señales. Escuche esto, hermano. Es bien importante. Aquí en la isla, cuando se va acercando el mes de octubre, usted va a ver que el tiempo cambia un poquito. Va viendo que comienzan unas brisas y están por ahí lo que le llaman ustedes los nortes de los gandules. ¿Quién sabe lo que es eso? Y esas son señales de los tiempos. Y cuando usted ve ya la planta del gandul florecida y ve las mañanas un poquito más frescas y esas brisas, alguien dice, oh, ya me huele a Navidad. Porque son las señales de los tiempos. Pero hubo un grupo de personas, fariseos, que se acercaron al Señor y le pedían al Señor constantemente señales. Y el Señor les contesta y les dice, hipócritas, sabéis discernir las señales de los tiempos y dice que va a llover porque el cielo está nublado, pero las señales de los tiempos espirituales no las podemos discernir. Yo quiero hablar de esas señales. Y no solamente de las señales, sino de nuestra actitud. Estamos nosotros, pueblo, sintonizados al Espíritu para saber lo que se dice en el cielo. Porque sabemos lo que dice el gobernador, y eso tiene cierta importancia. Sabemos lo que dice el alcalde, sabemos lo que dice este grupo de plataforma social, sabemos lo que dicen los de Black Lives Matter, sabemos lo que dice el otro grupo y el otro. Y nuestra juventud está bien conectada y saben todo eso, pero tengo para ti un anuncio en esta hora. Todo ese bullicio, todo ese alboroto no tiene el impacto que tiene lo que se dice en el cielo. A mí me interesa saber en el día de hoy qué se está diciendo en el cielo, porque lo que se dice en el cielo es lo que hará un impacto espiritual en este lugar. Iglesia Cristo Redentor de Aguada, hoy yo te invito a que tú te sintonices a tus pastores, a los maestros, a los que exhortan, a los que cantan en este lugar y busques para arriba qué se está diciendo en el cielo acerca de esta congregación, qué se está diciendo en el cielo acerca de este ministerio, qué se está diciendo en el cielo acerca de tu familia, qué se está diciendo en el cielo acerca de ti, porque eso es lo que importa en este momento. La pandemia va a continuar, hermanos, pero hasta que Dios me diga prepárate que te va a llevar la pandemia, pues yo no tengo que preocuparme de eso.
Y si ejercemos precaución, cuidado, los protocolos necesarios, porque no somos irresponsables. Yo le comentaba a los pastores esta mañana, usted se imagina que cuando el Señor le dice al pueblo hebreo, el ángel de la muerte va a pasar esta noche por este territorio, pongan sangre sobre los dinteles, pero les dijo más, y se encierran dentro de la casa. Usted se imagina que dijera uno de esos bien espirituales, eso aquí no pasa, pero de esos hebreos bien espirituales. Y dijera, ¿qué me voy a encerrar yo en la casa? Yo me quedo en la calle porque el ángel de Jehová que me defienda aquí en la calle. Escúcheme, hermano, eso no es espiritualidad. Eso es un espíritu de rebeldía y de soberbia, disfrazado de espiritualidad. Y si eso hubiera pasado en el tiempo de los hebreos, hubieran caído muertos confiando y creyendo que el ángel de Dios los iba a guardar, porque Dios había dado unas instrucciones y Dios se agrada mucho más de que seamos obedientes a sus instrucciones. Escúcheme, pueblo, cuando Dios dice escóndete, corre y escóndete. Cuando Dios te diga sal, sal en el nombre del Señor con toda libertad. Pero hay que estar pendiente a lo que dice el Espíritu. Y quiero hablar de eso un poco más en esta tarde. En esa lectura que hablé de los fariseos y los saduceos, que el Señor le dice hipócrita, me llama la atención, no tengo tiempo para pararme demasiado en esto, pero en el versículo 4 de Mateo 16 dice la palabra que Jesús, habiéndole dicho, ustedes saben discernir los tiempos, pero no saben discernir la voz del Espíritu, y dice la palabra, y dejándolos, se fue. Como quien dice, yo no me voy a perder tiempo con ustedes, no les voy a estar rogando. Si ustedes quieren saber quién soy yo, hablando Jesús, y lo que voy a hacer en este lugar, busquen para el cielo las señales de los cielos. Pero yo no voy a ponerme a perder el tiempo con ustedes. Y lo encuentro curioso que Jesús dice, me voy de aquí, allá ustedes, quédense ahí. Tremendo. Hay edictos de gran impacto para nuestras vidas, a las cuales tenemos que estar atentos. Escuche esto, hermano, un principio espiritual. Nada ocurre en el mundo físico para el cual primero no haya ocurrido un edicto espiritual. Escuche esto, nada ocurre en el mundo físico si primero no hay un edicto espiritual que autorice la manifestación de esa situación. Por eso es que yo necesito saber qué está diciendo Dios. Escuche esto, el pueblo de Dios hoy en día estamos tomando medias promesas. O sea, tomamos un versículo y le quitamos la parte que dice someteos a Dios y resistir al diablo. Y después, ¿qué dice? Y de vosotros huirá. Pues entonces quitamos la primera parte y tomamos la segunda parte. Dice la palabra que el diablo va a huir de nosotros. Así que, sí, pero si te sometes a Dios y si te humillas delante de Dios, ¿por qué? Escúchame, pueblo, porque cuando te humillas delante de Dios, en el cielo se habla de ti. Cuando te humillas y Dios ve nuestra humillación, que nos arrodillamos delante de Él y derramamos nuestras almas, se da instrucción en el cielo, a ese no me lo toque nadie. Y llega la protección de Dios. Lo que yo necesito es saber cuál es el edicto de Dios para mi vida. ¿Qué ha dicho Dios para mi vida? Y en este momento aquí hay vidas que necesitan detener sus vidas, detener su caminar. Necesitan por un momento, hermano, dejar de estar escuchando tantas cosas que escuchamos y volver al rudimento de la palabra del Señor. Si usted todavía no ha escuchado voces en su corazón, la pastora hablaba esta mañana en el mensaje, y muchos pastores los escuchamos a través de estas transmisiones y decimos, Dios me habló, Dios me mostró. Y si usted no ha tenido esa experiencia, quizás se la va a ser bien difícil poder entender lo que eso significa y cuál es esa voz de Dios. Porque las ovejas saben escuchar la voz de su pastor. Amén. Hermano, escúcheme, hoy en día hay tanta información.
Y hay unos fenómenos extraños que yo los digo como chiste por no llorar. Porque ahí está su pastor, ahí está el maestro de la escuela bíblica que se ha preparado, que ha buscado la escritura y ha conectado un texto con el otro para traer un fundamento que sea bíblico de edificación. Y siempre hay algunos que no nos creen. Pero entonces se van a la internet y consiguen a don fulano loco por allá abajo, que no sabemos ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni qué respaldo ministerial tienen. Oye, hermano, y le creen a eso con un fervor y se entregan. No, que en el internet encontré un video que es así, que Dios lo usa. ¿Por qué? Porque te dijo lo que querías escuchar. Pero no hay una voz más excelente para la oveja que la voz de su pastor. ¿Cuántos escuchan al pastor? Y si el pastor está equivocado. En estos días una persona me hizo una pregunta y le dije a la persona, qué bueno que me preguntaste, porque te voy a dar la respuesta. Hay veces, hermanos, que para hacer este punto vuelvo un poco atrás. Recuerden, la palabra nos habla de la rebelión de Aarón y de María con Moisés. ¿Cuál fue el asunto de ese problema? El asunto fue que Dios usaba a Moisés y Moisés le decía, Dios me dijo, Dios me mostró, esta es la ley, este es el tabernáculo. Y Aarón y María dijeron, pero espera aquí. Solamente a Moisés le habla Dios. Ellos dijeron, ¿qué? Párate, Moisés, solamente a ti te habla Dios, a nosotros también nos habla. Dice la palabra que cayó una lepra sobre ellos. Y la historia corta, Moisés tuvo que interceder por ellos. Y hermano, ¿por qué? Porque en esa libertad, en ese espíritu de rebelión, damos lugar para el juicio de Dios. Tenemos que tener cuidado. Entonces, escuche esto, le voy a dar un consejo que es bien elemental. Sométase a su pastor siempre. ¿Y qué pasa si el pastor no tiene razón? Pues muy elemental. Eso es responsabilidad de él ante Dios. Esa responsabilidad de ellos ante Dios. Porque hay algunos, como me han dicho a mí en algunos lugares, yo no me someto a los hombres, yo me someto a Dios. Me dijo un pastor una vez. Y yo dije, en mi iglesia no vaya a predicar ese mensaje, por favor. Yo no me someto a los hombres, yo me someto a Dios. Esto, hermano, lo digo con respeto, son gritos de rebeldía para hacer lo que está en nuestros corazones. Y hay fuerzas demoníacas que se manifiestan detrás de estas cosas. Y sentimos como una fuerza, una autoridad que le llamamos convicción. Pero esa convicción no viene de parte de Dios, porque Dios no es un Dios de rebeliones. Dios no es un Dios de división. La pastora mencionaba que una de las estrategias militares que se usa en toda guerra es divide y conquista. Divide y conquista. Cada momento que usted permita ser dividido de la congregación es porque usted no está sintonizado con lo que se está diciendo en el cielo, con el edicto de las edades para este lugar. Por eso cuando vengan conflictos, cuando hayan situaciones que han de venir, donde parece que no nos entendamos, tranquilo, un paso atrás y escuche para el cielo. ¿Qué se está diciendo en el cielo? El Señor te va a decir, sométete. El Señor te va a decir, baja la guardia. ¿Y qué pasa si usted tiene la razón y fue Dios de verdad que te habló y el pastor está mal? No pasa nada. ¿Sabe qué pasa? Si usted realmente escuchó la voz de Dios, ore para que Dios se revele al pastor. Si usted de verdad tiene esa comunión con Dios, y no dudo que no la tenga, si de verdad usted tiene esa comunión que Dios le ha hablado, háblele para que ore a Dios, para que Dios se revele al pastor. Voy a decir algo que no todo el mundo va a entender, pero lléveselo a su casa y usted lo medita en el Señor. El pastor, Dios, escuche lo que voy a decir, que esto es bien poderoso y serio. Dios no hace nada en la congregación que el pastor no autorice. En un sentido estricto, el pastor tiene autoridad para decirle a Dios, no hagas esto aquí. ¿Por qué? Porque ya Dios delegó en él esa autoridad. Y Dios no te quita la autoridad que él ha delegado. Así que todo lo que se mueva en una congregación,
Dios lo hace a través del pastor. Lo mismo ocurre en su casa. Al sacerdote de la casa o a la dama que usted es sacerdotisa en su casa, usted tiene autoridad espiritual sobre su casa, la cual el enemigo no puede quebrantar. Y Dios no va a hacer en su casa nada a cual usted no le dé permiso, porque Dios nos delegó esa autoridad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablar, para expandir este tema un poco, de lo que es una orden ejecutiva. No voy a hablar de las órdenes ejecutivas, no se asuste nadie. Una orden ejecutiva es una expresión de autoridad de parte de alguien, esto es una redundancia, pero sígame un momento, de parte de alguien que tiene autoridad para hacerlo. Yo puedo hacer una orden ejecutiva en Puerto Rico, seguro que la puedo hacer, pero ¿quién la va a obedecer? Nadie, porque yo no tengo la autoridad para que esa orden ejecutiva tenga poder. Yo puedo escribir, es más, yo digo, yo puedo hacer una orden ejecutiva en esta iglesia. ¿Sabes qué, pastor? Si yo digo, ¿sabes qué? El pastor cerró la iglesia, pero yo la voy a abrir. Y estoy seguro que ninguno de ustedes va a llegar porque yo no soy pastor aquí, yo no tengo autoridad para hacer eso. Para que una orden ejecutiva tenga poder, el que la dicta tiene que tener la autoridad. ¿Está conmigo? ¿A dónde te estoy llevando? Cuando el pueblo de Dios nos dejemos de estar, hermano, corriendo detrás de las noticias, corriendo detrás de lo que dice Facebook, de lo que dice los medios sociales, de lo que dice la profeta de allá que se va a caer el mundo, de lo que dice el otro profeta de allá que va a temblar la tierra. Hermano, deje esas tonterías y escuche lo que se dice en el cielo. Cuando usted empieza a escuchar lo que se dice en el cielo, entonces usted va a empezar a funcionar bajo autoridad. Aquí los más maduros de la congregación van a quizás a recordar cuando cambió el milenio. ¿Recuerdan el famoso Y2K? ¿Alguien se acuerda de eso? En los meses antes en el año 1999, hermano, eso era un caos terrible y eso se escribieron libros y películas y anuncios, se va a acabar el mundo, van a explotar los misiles. ¿Recuerdan todo eso? ¿Qué pasó? Nada, porque en el cielo no se había dicho nada. ¿Me va siguiendo? Y aquello fue un escándalo en el mundo entero y todo el mundo preparándose y una cosa terrible. Y se le dijo a la gente, tengan agua, tengan comida, tengan de esto, de lo otro. Hay gente que se fueron a las montañas y se escondieron porque venía el Y2K y se iba a acabar el mundo. ¿Y qué sucedió? Nada, porque en el cielo no se había dicho nada. Y recuerdo que hablaba con un pastor luego que pasó esto. Le dije, ¿y qué hicieron ustedes en la congregación para esto del Y2K? Y me sorprendió su respuesta y la encontré muy apropiada. Me dijo, en mi congregación no hicimos absolutamente nada, ni hablamos del asunto, porque a mí Dios no me dijo nada. ¿Cuántos de ustedes tienen esa confianza? Hago una pausa breve para poder enlazar lo que les quiero enseñar en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios todavía habla? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que Dios todavía está hablando? Eso es tremendo. Pero la gran pregunta es, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué está diciendo Dios en medio de la explosión cultural que se está levantando en Estados Unidos y afecta a Puerto Rico y a otros lugares? Hay un movimiento que tiene por nombre, no sé cómo traducirlo, The Woke Movement. Es como un movimiento de despertar. Pero ese movimiento de despertar no es un movimiento de despertar como tal, es libertarte de todo lo que te ates y ser, entre comillas, suficientemente libre para hacer lo que te dé la gana, para creer lo que te dé la gana, olvidarte de la historia, olvidarte de la Biblia, olvídate de la iglesia, lo que haya en tu corazón, cree lo que te dé la gana.
Sé libre, sé lo que tú quieras hacer. Y eso, hermanos, se está metiendo por las escuelas, especialmente elementales, escuelas intermedias, escuelas superiores. Y este movimiento está arrasando con la juventud. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde no queremos que nadie nos limite, nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y estas cosas apelan a nuestros sentimientos. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué se está diciendo en el cielo? Te tengo una noticia que es bien crítica para entender. Es que estas cosas no se van a detener. Si va conmigo mentalmente a la historia de Esther, de la cual la pastora predicaba esta mañana, y nosotros no comparamos notas ni nos decimos lo que vamos a predicar, pero en los mensajes los dos iban por la misma línea. En el tiempo de Esther ocurrieron una serie de crisis para el que está viendo desde afuera. La primera crisis fue que la reina Vasti se rebeló contra el rey. Y eso fue una crisis dentro del palacio. Esa crisis quizá el pueblo no la vio de momento, pero los que estaban dentro del palacio vieron una crisis. Pero esa crisis la provocó Dios, porque había un propósito de parte de Dios. Es que a veces pensamos que todo lo que Dios provoca a mí me va a gustar, que todo lo que viene de parte de Dios va a ser de mi agrado. Hay cosas que Dios vienen directamente del trono de Dios y son cosas que cuando las vemos resultan desagradables, pero detrás de eso hay un propósito de Dios. ¿Me va entendiendo lo que estoy hablando? Porque hay veces que decimos, ¿qué está diciendo Dios? Que te va a bendecir, que te va a guardar, que te va a prosperar, que te va a dar trabajo, que te va a dar dinero, que te va a dar esto, lo otro y todo. Y andamos detrás de esos profetas que nos profetizan ese tipo de cosas. ¡Wow! La gloria de Dios caerá sobre ti. Pero cuando el Señor te dice, dobla rodilla y prepárate porque Satanás pidió tu casa para zarandearla. Eso no es de Dios, Dios no me habló. Porque queremos que todo salga bien. Escúcheme, pueblo. Esta palabra fue lo que Dios puso en mi corazón como una visión para el año 2022 en adelante. Escúcheme, pueblo de Dios. Como en los tiempos de Esther se ha escrito en el cielo un edicto, y esto no fue nuevo. El edicto, puedo mencionar tantos edictos bíblicos que se han mencionado. Uno de ellos está en Génesis 3:15, que dice, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, que es Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces hay un edicto que dice que Satanás está enojado contigo. ¿Por qué está enojado contigo Satanás? Porque Dios le dijo que iba a estar enojado con nosotros. Génesis 3:15. Dice la palabra que hay un edicto escrito. Pondré enemistad entre ti y la mujer, la simiente de ella. Nosotros en Cristo somos la simiente del Mesías. Por eso el enemigo está enojado contra ti. Pero te tengo una noticia, y es que ese edicto no se ha quebrantado. Ese edicto no se ha detenido. Esa enemistad va a continuar hasta que el enemigo sea completamente destronado en el día final. ¿Qué significa? Que la batalla continúa, pueblo. La batalla continúa, eso no se acaba. Y si volvemos a la historia de Esther, la reina Vasti se rebela contra el rey, es sacada de su reino. Segunda crisis, una crisis ya a nivel más íntimo para los grupos. Se hace un edicto, vaya y recojan doncellas de todas las provincias y las van a traer para candidatas para reina de este rey. Y cuando los soldados salen y se llevan a todas las doncellas, nosotros vemos esto como una historia de hadas, nos parece tan hermosa, pero póngase en el lugar de estas familias, que llega agentes del gobierno y diga, todas las señoritas que hay en este lugar nos las vamos a llevar. Y no las va a volver a ver nunca más. Serán propiedad del rey de hoy en adelante. ¿Les parece eso una crisis? Una crisis social tremenda. Y hubo gran llanto en muchos hogares. Crisis. Pero esa crisis fue provocada por un edicto en el cielo.
porque necesitaba de aquel pueblo una joven de corazón sincero que estuviera en el trono. ¿Va entendiendo, hermano? Por eso es que es importante saber lo que se está diciendo en Mardoqueo. Entendió aquello. Y cuando llegó un momento, Mardoqueo le dice a la joven Esther, quizás para este día fuiste traída a este lugar. O sea, ¿qué se ha dicho en el cielo? Que en este momento tú vas a ser de bendición. Pueblo de Dios, escúchame. Podría seguir trayéndote, hay cantidad de edictos que se han hablado en el cielo, que se han manifestado en la iglesia. Fue dicho que habría un Mesías y se cumplió. Fue dicho que ese Mesías habría de morir en la cruz del Calvario y eso se cumplió, y que resucitaría, y todo eso se ha cumplido. Pero hay unas cosas que se ha hablado en el cielo que yo quiero compartirte brevemente en esta tarde. En el cielo se dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Te lo repito, se dijo en el cielo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Las redes sociales, los profetas que no son profetas, pero se ponen ellos títulos de profetas, están profetizando de esto, de lo otro, de crisis. Yo quiero que tú sepas que en medio de la crisis que estamos viviendo va a seguir, el COVID va a continuar. Les voy a dar otras noticias terribles. Vendrán nuevas enfermedades, porque esto está escrito en el edicto del cielo. Esto está escrito. Esto no es el diablo. Escúcheme esto no es el diablo operando. Esto es Dios operando su palabra. Porque se dijo que en los últimos tiempos no digo que habría una enfermedad, que habrían enfermedades, que habrían temblores de tierras, que habrían señales en los cielos y en la tierra. Todo esto es el edicto de las edades que se está cumpliendo. Y dice la palabra que cuando veamos estas cosas nos tiremos en el templo a llorar. Dice la palabra que cuando sucedan estas cosas empecemos a renegar contra Dios. ¿Por qué nos has dejado? Nos dice la palabra, iglesia, erguíos. Erguíos significa ponerte de pie, llenar tus pulmones, mirar para arriba y decirle gracias, Señor, porque se están cumpliendo los edictos de las edades. Se están cumpliendo los edictos que tú prometiste. ¿Y sabes qué? Se están cumpliendo esos edictos, pero hay unos edictos magníficos para la iglesia que también se van a cumplir. Y en medio de estas crisis, en medio de estas batallas, es tiempo, se habrá un tiempo para que la iglesia pueda reinar en nombre de Jesucristo, porque el mundo critica a la iglesia, pero en el momento de la crisis, ¿a dónde van? El compañero de trabajo que se burla de ti, se mofa de ti, hace chistes de tu fe, hasta que el hijo le sale con cáncer. ¿Y a quién le pide oración? A ti. Porque ellos no quieren saber de tu fe, pero cuando llega la crisis, ellos saben que tú tienes al que tiene el poder para cambiar las cosas. Por eso, iglesia, es tiempo de erguirnos en este momento. No es tiempo de andar como si hubiéramos perdido la mente y la cabeza. Es tiempo de detenernos y empezar a mirar para el cielo. En mi iglesia, en Elgin, hemos declarado el año 22, el año de la palabra de Dios. El año de volver a la palabra de Dios. Y se les va a dar a la iglesia, nosotros lo vamos a hacer, un itinerario de lecturas semanales para cubrir el año entero en lecturas bíblicas, porque la iglesia de Cristo tiene que volver a la palabra del Señor. Esta palabra es el edicto de las edades. Aquí está escrito lo que pasó en la antigüedad. Aquí está escrito lo que está pasando en el día de hoy y está escrito lo que pasará en el futuro. Iglesia, vuelve a la palabra del Señor. Apaga Facebook por un mes. Apaga las redes sociales por un tiempo, a menos que esté viendo la transmisión del miércoles. Pero apaga tanta tontería, hermano, que está llenando nuestras vidas.
Y vuelve a la palabra del Señor para que sepamos qué se está diciendo en el cielo. Eso es lo que me importa a mí. ¿Y sabes qué? Cuando usted empieza a sintonizarse de esa manera, cuando usted empieza a sintonizarse con la voz de la palabra y la voz de lo que se está hablando en el cielo, usted es confirmado. Te voy a explicar por qué. Porque el Espíritu es uno. Y el Espíritu no le puede decir al pastor, voy a usar el ejemplo de hoy si el pastor me lo permite, ¿verdad? El pastor dijo que toda actividad de reunión de la iglesia esta semana está suspendida. Y yo no puedo decir, no, eso lo dijo el pastor, pero a mí Dios me habló. Y yo me voy a reunir, porque a mí Dios me habló. Dios no puede hablar dos cosas diferentes, porque el Espíritu es uno. Alguien está en desobediencia, alguien está en rebelión. Y qué difícil, hermano, es los que nos llamamos espirituales aceptar que estamos mal. Qué difícil es. Pero recuerde que Dios dice en la palabra que Dios exalta ¿a quién? A los que se humillan. ¿Sabes qué, hermano? Le doy un consejo bien sencillo. Humíllese aun cuando usted crea tener la razón. Porque Dios te pondrá en alto en el tiempo que sea necesario. No pelees por tu causa. Yo no, por ética ministerial no puedo hablar, pero que en 40 años cuántas cosas hemos vivido. Y ¿sabes qué he aprendido, hermano? Que hay veces que es mejor uno dejarle, bueno, no es que he aprendido que es mejor, es que Dios me dijo, déjame a mí todo y no te defiendas, porque si te defiendes yo no te voy a defender. Pero eso suena bien poético hasta que le toque a usted. Eso suena bien bonito cuando es el pastor, pero cuando te toque a ti son otros 20 pesos. Pero déjale al Señor que defienda tu causa. Mira, si el Espíritu es uno, si tú tienes la razón, Dios la va a sacar a la luz, tranquilo. No hay que pelear por nada. Si usted tiene la razón, Dios, yo hablo de mí, yo como pastor. Han llegado personas con ideas y de momento no me pareció la idea. Y le digo, ¿sabes qué? Tu idea suena bien, entonces estamos sabios. Muy buena tu idea, vamos a orar. Cuando el pastor le diga eso, significa que no. Vamos a orar a ver qué pasa, pero estoy diciendo que no. Que a veces no se lo queremos decir así directo. Pero también he sabido que me voy a mi casa a orar y el Espíritu me dice, ve y dile al hermano que sí. Porque soy yo el que lo estoy moviendo. Y lo he hecho. Y no me da eso alas de que porque soy el líder en la iglesia, eso me va a restar a mi autoridad de ninguna manera. Eso me da a mí más autoridad. Amén. ¿Cuánto estamos todavía? Permítame un minuto para ir concluyendo. Quiero leer una porción en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, comenzando en el versículo 10 en adelante, se le escribe a la iglesia de Esmirna y se le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Cristo Redentor de Aguada y Cristo Redentor de Elgin, yo quiero que tú recibas esta palabra, como si el Señor te la está diciendo a ti. No temas nada lo que vas a padecer, porque vas a padecer. O sea, hay unas circunstancias que se están manifestando. Se está levantando una oposición política contra la iglesia. Se está levantando una oposición cultural contra la iglesia. Se están levantando pandemias. Se están levantando terremotos, huracanes. Y vamos a padecer. Vamos a padecer. Pero lo importante
no es que vamos a padecer, es que Cristo está con nosotros en medio de las circunstancias. Hay veces que oramos, iglesia, y estamos orando para que desaparezca la pandemia, eso era muy bueno, y ¿por qué no orar por eso? Pero si el propósito de Dios es traer una pandemia, porque la pandemia lo que hace es que saca el carácter de cada individuo a la luz, nos hace ver, como les dije al principio, la crisis nos hace ver quiénes somos. La crisis nos hace ver quiénes somos. ¿Qué ha hecho la crisis con este pueblo? Ha sacado al corazón lo que somos. Y qué triste es que vemos que mucha gente no somos de Cristo. No vivimos para Dios. No vivimos para honrar a Dios. Pero la iglesia de Cristo somos diferentes. Que la pandemia saque en ti el poder de Jesucristo. Amén. Que los rumores de guerra saquen de ti autoridad espiritual. Que los rumores de temblores no pongan en ti un temor o un temblor de tierra. ¿Qué voy a hacer? Si tiembla la tierra y estoy en Cristo, estoy bien. Y si no tiembla y estoy en Cristo, pues mejor. Pero lo importante no es que suceda o deje de suceder, es que yo esté en Cristo y esté escuchando la voz del Señor. Amén. Si va a haber un terremoto, escúchame esto, y no es tu hora del Señor llevarte, te garantizo que te va a despertar antes de tiempo y te va a decir, saca a tu familia de la casa. Puedes contar con eso, puedes contar con eso, porque a Dios no se le pasa ninguna. O sea, no podemos vivir en temor. Si algo puedo tener temor es que yo no esté escuchando a Dios. Eso sí me haría temblar a mí. Que yo esté caminando a mis ansias, pensando que todo está bien, y yo no esté escuchando la voz de Dios en mi vida. Se le continúa diciendo en Mirna, no temas en nada lo que va a suceder. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Versículo 11 nos dice, el que tiene oído. Voy a hacer una pregunta un poco ridícula, pero tiene un propósito. ¿Cuántos tienen oídos aquí? Ok. El que no dijo amén es porque no yo. Ahora, ¿cuántos tienen oídos al mundo del espíritu? Estos son otros 20 aparte. Pídale a Dios, iglesia, ese oído. Pídale a Dios el oído al mundo espiritual. Entonces dice la palabra, el que tenga oído, y yo le voy a añadir, no lo dice él, lo digo yo, el que tenga oído al mundo espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche esto, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y con ese pensamiento concluyo en esta mañana. Hay unos edictos que fueron escritos en las edades. Y uno de esos edictos es que nosotros permaneceremos en victoria. El Señor cuando fue levantado nos dijo, no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, en medio de las circunstancias tú no estás solo, tienes a un Espíritu Santo que está contigo y gime con gemidos indecibles, dice la palabra. Hay una palabra que nos fue dada que tiene autoridad y aparte de eso el Espíritu se sigue moviendo, sigue trayendo revelaciones, pero tenemos que estar atentos a lo que se dice en el cielo, porque lo que se dice en el cielo se convierte en realidad en el mundo espiritual. Termino con este último pensamiento. El peligro está que los sentimientos no mueven al cielo. Las opiniones, la sabiduría humana, nada de eso impacta en el cielo. Pero un corazón contrito y humillado. Cuando usted dobla sus rodillas delante del Señor, ahí me ha pasado, hermano, me pasa constantemente. Me tiro de rodillas y hay veces que Dios en su misericordia no me deja ni hablar. No me deja ni hablar. Me tiro de rodillas y empieza el Espíritu a hablarme, a ministrarme. Y siempre tengo una libreta y empiezo a tomar nota de lo que el Espíritu me habla. Y dice, Señor, pero no me dejaste decir nada. Es que Dios sabe todo lo que hay en tu corazón.
Yo no necesito, y no me malinterpreta, hay que orar, clamamos. Pero Dios sabe todo lo que hay en nuestros corazones. Entonces, no es tan importante lo que yo le diga a Dios como escuchar lo que Dios está diciendo en el cielo. Dios les bendiga mucho, iglesia. Quiero hacer una oración global. Pido a la iglesia que estemos de pies. Creo que estoy viendo a la hermana Moni por ahí. Sierva, Dios te bendiga. Amén. Esta hermana viene de por allá, del área nuestra. Amén. Gusto de verte aquí. Y quiero orar, hermano. ¿Cuántos quieren poder escuchar la voz del Espíritu? Lo que yo voy a explicar ahora, los músicos lo entienden. Yo fui músico por muchos años. No era buen músico, pero era músico. El músico puede escuchar una nota fuera de nota, en medio de una algarabía, y tú sabes que alguien está fuera de tono o fuera de tiempo, algo está fuera. O puedes escuchar 10 voces, y usted tiene un oído bien entrenado, usted puede escuchar a alguien está fuera del tono, o alguien está adelantado, alguien está atrasado. Eso es un oído cultivado. En un sentido espiritual, el oído del Espíritu se cultiva. Iglesia, cultiva el oído del Espíritu. Que el año 22 tú cultives el oído espiritual. No esté atento a las noticias, no esté atento a las redes sociales, esté atento a la voz de tu pastor y a la voz del Espíritu. A la voz de tu pastor y a la voz del Espíritu. Padre Celestial, mira la palabra que se ha predicado en esta noche, Señor, en esta tarde. Señor, una palabra sencilla, pero con una verdad poderosa en el mundo espiritual. Te pido ahora, Señor, que como hemos enseñado, Padre mío, haya un despertar en medio de esta congregación, Señor. Un despertar a la voz del Espíritu en humildad, en sencillez. Un despertar a la sumisión, Señor, a la voz del pastor. Y trabajar juntos, cooperando los unos con los otros para la gloria del Señor. Señor, y como dice tu palabra, que aunque en este momento, Señor, tendremos que sufrir un poco con enfermedades, con pandemias, con situaciones, pero que en medio de todo eso tú estarás con nosotros. Así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia decimos, amén. Un abrazo, bendiciones para todos. Gloria al Señor. Aleluya, poderoso el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya en breve estaremos finalizando nuestro culto. Así que vamos a estar puestos de pie. Vamos a estar orando, dando gracias a Dios por la palabra poderosa que hemos recibido en esta mañana. En ambos cultos Dios nos ha hablado. Y gracias al Señor por esa palabra refrescante y retante ante el nuevo año que estamos comenzando. Oramos. Padre eterno, buen Señor, Dios de gloria, Dios de poder, el Dios de las edades, el Dios que desde el tiempo de Abraham, aún antes, cuando creó el mundo, Señor, estuviste allí presente, decretando edictos que hoy estamos viviendo, Señor. Nosotros con agrado, con deseos de agradarte a ti, Señor, nos sometemos a tu palabra, oh Dios, y a lo que tú demandas. Gracias por hablarnos una vez más en este día, por la palabra poderosa que recibimos tanto en el primer culto como en este segundo culto en la mañana de hoy, Señor. Tú, oh Dios, has sido tan generoso, tan misericordioso con nosotros. Y aún en el tiempo que vivimos, Señor, conforme a nuestro calendario, estamos comenzando el año 2022. Este es el primer culto del año, Señor, o los primeros 2 cultos del año. Y qué bueno que tú estás entre nosotros, que tú nos sigues hablando. Gracias por usar a tus siervos, nuestra hermana Betty y al hermano Tito, Señor del cielo. Siempre han sido de bendición para esta casa. Cada vez que vienen a este lugar, oh Dios, nos traen palabras, Señor, que llega al corazón. Y yo te doy gracias por sus vidas. Te pido que le sigas bendiciendo y usando, Señor. Y que le lleves en bien de regreso al lugar donde le tienes ministrando, oh Señor amado. Dirige sus pasos y su caminar. Guarda sus vidas.
y glorifícate en ellos, que cuando lleguen, Señor, a su congregación, oh Dios, puedan seguir siendo de tanta bendición como han sido hasta hoy, oh Dios. Y cuando le permitas regresar entre nosotros, oh Dios, prepara, Señor, ve dando desde ya la palabra, oh Dios, porque siempre que vienen a este lugar, tu Espíritu se encarga de acomodar la agenda para que ellos puedan ministrarnos, Señor. Gracias por sus vidas una vez más. Gracias por este pueblo, Señor.